Shalom, toda honra, gloria y alabanza se da a Yahweh, Bahasham, Yahweh Shai, Bahasham, Rahahakudash. Doble honor a los apóstoles y a los ancianos de la Gran Piedra Molino, y Shalom a todos los hermanos empujando esta palabra en verdad y en sinceridad con fin de edificar el electo. Que yo soy el hermano Malaakia del campamento de la Gran Piedra Molino, la iglesia que se encuentra en Des Moines, Iowa, con otra lección. Esta lección es inspirada por una conversación que tuve con el hermano Yohanan. Ayer vino a visitarme el hermano y el espíritu nos estuvo hablando de ciertas cosas y una cosa o un tema de lo cual el espíritu tocó es hablando de cómo Yahweh Bashem Yahushai específicamente a mí, a ese hermano, nos ha preparado de tal manera. Estábamos hablando de la historia del campamento aquí de Des Moines, de cómo creció cuando primeramente solo era Pops, le hicimos Pops al hermano Powaria, y cómo creció el campamento. Y le dije no se puede negar, no se puede negar, y nadie nos puede decir que no es el espíritu. Nadie nos puede convencer de que esto no es un hecho de Dios, de Yahweh Bashem Yahushai, porque de la manera que todo fue orquestado, del hermano Matatia, y cómo ese hermano se mudó para acá de Chicago, y ni era su propósito el moverse para acá, pero el mismo mes que ese hermano se vino para acá, es el mismo mes, que yo y el hermano empezamos a ir al campamento. Y empezamos a hablar de cómo el hermano en tiempos pasados, antes era más estricto, era un poco más rudo, más, como dice las escrituras, austero. Y ahorita es un poco más calmado y pasivo y paciente con ciertas cosas con estos otros hermanos más jóvenes. Pero le dije al hermano, porque a ellos no les tocó vivir eso, porque eso era para nosotros. Tú y yo fuimos los que ocupábamos esa austeridad. Esa demostración de cómo lidiar, de dejar los sentimientos al lado, de mantener integridad y hacer lo que se tiene que hacer. Porque nosotros ocupábamos eso, viniendo de nuestras vidas, viniendo de todo lo que pasó. Y además, como le dije al hermano, Yahweh Bashem Yahushai hasta el día de hoy nos ha estado preparando. Porque cuando tú miras al reino de Israel, tienes el reino norteño y el reino sureño. Y hay más tribus en el reino norteño que el reino sureño. Entonces, el reino sureño primordialmente los hermanos hablan inglés. Y está la estructura, empezando con Apostle Har, Apostle Gabar, Apostle Ariamla, Apostle Raja, y tal. Pero la estructura ya está en los diferentes campamentos que tú vas, a los que tú puedes ir. Casi todos están en inglés. Hay bien pocos de los que están en español. Y yo le dije a ese hermano, el Señor puso el espíritu en nosotros al querer enseñar, al querer adquirir, aprender estas cosas. Y como está escrito en el libro de Filipenses, capítulo 2 y versículo 13, dice: porque Yahweh es el que produce en vosotros tanto el querer como el hacer para cumplir su buena voluntad. Entonces es el Señor que pone el espíritu en nosotros, el querer hacer lecciones, el querer aprender, el querer estudiar estas diferentes cosas. Y le había mencionado, yo sentí eso en mi espíritu cuando empezamos a venir al campamento, hasta el punto donde estábamos aprendiendo, pero yo dije, tengo que hacer algo. Y me acuerdo muy bien, llegué al campamento un día y antes teníamos los cartelines, y agarré uno de los cartelines y me puse ahí, me paré con el cartón
que tenía la imagen de Yahweh Shai, tenía la imagen de al que en el mundo llama Jesucristo, diciendo la verdad. Y el hermano me dijo, hey, no te preocupes, nosotros nos encargamos, tú párate del otro lado. Y yo no sabía, no entendía, pero con el tiempo, pero fue ese celo dentro de mí de que yo tengo que hacer algo. Esto es la verdad, yo sé que esto es la verdad. Tengo que hablar, tengo que demostrar, tengo que hacer algo. Y ahora el Espíritu lo tiene, donde yo y ese hermano, tenemos hermanos que reportan a nosotros cada semana. Yo y ese hermano de vez en cuando hacemos, nos juntamos para hacer una lección en español, o si tenemos la dicha de ir a predicar afuera en español. Pero como estamos en los campamentos, casi siempre es en inglés. Ahora nuestras lecciones son en español, porque ese fue un encargo, pues. La cabeza de Los Ángeles, el hermano Daweda, el hermano Ariadab, GMS apurando el día, y GMS hablando en lenguas. Esos hermanos nos habían dicho, man, tenemos que hacer este trabajo. Pónganse a hacer más lecciones en el español. Y el apóstol Ariamla, él había hecho una lección y él dijo lo mismo. Dijo, mira, yo tenía un canal en el español, pero la verdad es que yo tengo que hacer cosas en el inglés. Hay hermanos que esto, que el otro, y está establecido. Pero él básicamente dijo, yo les paso la antorcha a estos otros hermanos, que son quizás un poquito más aptos para el español, que van a entrar en esto, porque esos hermanos saben lo que están haciendo y ellos pueden. Y el apóstol nos dio básicamente nos dio su bendición, nos dio esa autoridad, pero también nos en su lección que hizo, nos ungió, nos bendició y oró esa bendición, Yabaraka, Yahweh. So, ahora nos toca a nosotros el hacer esta labor, hacer este trabajo. Y siempre me acuerdo de esto. Esto es el libro de... Vamos a empezar primero en Hechos. Hechos capítulo 2 y versículo... Versículo 40. Dice, y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y fueron añadidas en aquel día como 3,000 personas, y preservaban en la doctrina de los apóstoles y en la comunión del partimiento del pan y en las oraciones. Dice, entonces caía temor sobre cada persona, pues se hacían muchos milagros y señales por medio de los apóstoles. Pero el punto siendo que por el testimonio que ellos dieron y las obras que trabajaron en ese solo un día, en solamente un día, fueron añadidas 3,000 personas a la iglesia. Entonces, de nuevo, viendo todo lo que está pasando en las profecías, todo lo que está pasando con lo de las leyes de la inmigración, lo que está pasando en Chicago, en estas diferentes ciudades, puede ser que mucha gente venga para aquí, para Iowa, o donde estén ustedes, hermanos, que están viendo estas lecciones, que son aptos para enseñar. Puede ser de que hoy para mañana el Señor agregue quizás 5, 10, 20 personas, 50 personas, y con tiempo más y más. Y esas gentes ocupan ser pastoradas. Por eso es que somos pastores, ¿sí? Nosotros seríamos cargos, y todo lo que hemos pasado, ya sea en nuestras vidas, sea en este camino, en la fe, diferentes cosas que se nos han sido enseñadas, todo nos está preparando
para el liderazgo. Como el Señor le dijo a Jeremías, no simplemente porque eres joven, no digas que yo soy joven, porque yo te santifiqué, yo te ordené, yo te escogí, para ser profeta, para reprender, para hacer esto que el otro. Entonces tú no los temes. Entonces tenemos que tener fe en eso, del que el Señor nos ha llamado, del que el Señor nos está creando para ser líderes. Cada uno somos líderes. Y más para aquellos hermanos que hablan español, porque va a haber una gran muchedumbre, como está escrito en el libro de Apocalipsis. Va a haber una gran cantidad de creyentes que en estos últimos días van a buscar la verdad. Y nosotros tenemos que tener razón, discernimiento, tenemos que saber juicio, cómo controlar, cómo estar estable en el espíritu. Entonces, pase lo que pase, ya sea situaciones familiares, situaciones con tu familia, con tu hogar, esto que el otro, con diferentes hermanos, fricción, todo nos está preparando y nos está poniendo en posición para tener una ventaja, para poder lidiar. Como como oró el rey Salomón, que es Yahushua, él pidió por más sabiduría y para poder juzgar, discernimiento para poder juzgar a Israel. Porque eso es algo del que el Señor tiene gran cuidado, sus ovejas. Entonces solamente un tema que quise tocar, quise decir unas palabras. Esta lección haya sido edificante. Le quiero dar toda honra, gloria y alabanza a Yahweh, Ba'ashem Yahushai, Ba'ashem HaKadosh. Doble honor a los apóstoles y a los ancianos de la Gran Piedra Molino. Hasta la próxima vez. Shalom.